Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, jueves sacerdotal, jueves 11 del mes de abril. Le invito a colocar el nombre de su párroco, de su sacerdote que escucha, del sacerdote que usted ve, del sacerdote más cercano a su familia. Vamos a orar por todos los sacerdotes y vamos a orar también por las vocaciones sacerdotales, por esos jóvenes que tienen vocación al seminario para ser sacerdote, pero que tienen miedo. Oramos por ellos. Si conoce alguno, coloca ahí el nombre. Oramos a Dios también por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio. Misa gregoriana por el eterno descanso de Fortunata Mantilla, Ernesto Pérez Hernández, Amy Angeli Viste, María Vielma, Catherine Lisetti, Carlos Oliver Pérez, Natividad Castro, Juan Loaiza, María José Álvarez, María del Carmen Lara, Andrés Hernández, Carlota Farías Sandoval, Blanca Margarita, David González Esteves, Laura Camacho, Jorge Corral Mendívil, Ángel Fidel Arellano, Christopher Arellano, María Asunción Pérez. Oramos por la salud de Ramona Corral y Ana Elizabeth Llerenas. Oramos por cada sacerdote, por cada vocación en este día. La primera lectura del día de hoy dice, cuando llevan a Pedro y los apóstoles delante del Sanedrín, dicen los apóstoles, primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Pero nosotros decimos, primero hay que hacerle caso al mundo, agradar al mundo y luego a Dios. Primero el trabajo que Dios, primero el estudio que Dios, primero la familia que Dios, primero las cosas terrenas que Dios. Y así no es. Mucha gente sirve y obedece primero al mundo. Y hoy el reclamo de Pedro es que debemos obedecer a Dios. ¿Tú a quién sirves primero? ¿A Dios o a los hombres? Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y glorificar, estamos aquí, Señor, a tu disposición, en nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados y nuestras faltas y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial vamos a pedirle perdón a Dios de los pecados cometidos cuando no le obedecemos, cuando trabajamos los domingos, cuando no vamos a la misa, cuando hemos dejado los días sin orar, sin rezar, cuando han pasado los días y no hemos leído la palabra de Dios, cuando hemos escuchado que la palabra de Dios nos invita a contraer matrimonio, a dejar las cosas malas, a dejar el vicio y el pecado, y nos hemos hecho los sordos. Pidámosle perdón a Dios por no escucharlo, por tanta dureza de corazón,
por hacernos los oídos sordos. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, soportar con invencible constancia de espíritu las adversidades del mundo. Tú que nos permites que San Martín, Papa y mártir, fuera atemorizado por las amenazas ni doblegado por los tormentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero, hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Todos. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Todos. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Todos. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Todos. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo, y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este compartir de la palabra de Dios, jueves sacerdotal. Primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Hechos capítulo 5, del 27 al 33. Agarraron a Pedro, se lo llevaron preso, lo amenazaron, lo asustaron, lo llenaron de miedo, de amenazas y de todo. Y dijo Pedrito, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo me asombro. Estos días que estamos leyendo el libro Los Hechos del Apóstol, yo estoy sorprendido, estoy impresionado.
de cómo los apóstoles tenían un valor. Yo le digo, Dios mío, por favor, dame la predicación de Pedro, la valentía de Pedro, la predicación de Pablo, el valor que tenía Pablo para predicar. Hombres que eran capaces de predicar. Hoy día que todo el mundo anda admirando porque aquel puede conseguir dinero, porque aquel puede tener empresa, porque aquel puede tener algún don humano, puede hablar, puede hacer. Yo le digo, Señor, regálame ese don, dame sin medida el Espíritu Santo para predicar tu palabra. Y era que no los atemorizaban, y eran que no los asustaban, que le dolía, pues sí le daban palo, que lo llevaban a preguntar. Pero si el mismo maestro dijo, ustedes no se preocupen, cuando los agarren, cuando los metan presos, en el momento oportuno el Espíritu Santo dirá las palabras sabias a las que nadie le puede hacer ninguna contradicción. Y así fue. Pedro tenía un valor, un guáramo, lo metieron preso, le dieron una pasada de palo, le dijeron, si sigue predicando le vamos a dar más latigazos. Y lo soltaron. Pedro se fue, salió enseguida y se puso a predicar alegre porque le habían dado una paliza. Se fue a predicar, lo volvieron a detener y Pedro llegó y dijo, mire, ¿saben qué? Les voy a decir las cosas claras de una vez. Primero se obedece a Dios antes que a los hombres. Ustedes, dicen el Sanedrín, ustedes llenaron Jerusalén con esa doctrina. Ustedes se encargaron, son 12, y se encargaron de llenar toda la ciudad con esa doctrina. Imagínese usted. Era más viral, era más rápida, era más propagada la predicación de Pedro que muchos de los videos y muchas de las enseñanzas que nosotros hacemos. No tenía medio de comunicación, no tenía medio de transporte. Pedro no tenía un carrito, no tenía un avión, no tenía nada. Lo único que tenía era la gracia de Dios y con la gracia de Dios logró Pedro difundir. No tenía nada de eso, pero tenía unas ganas de predicar, unas ganas de evangelizar que nadie las quitaba. Y logró con todos los apóstoles llenar Jerusalén de la doctrina de Jesucristo. Y nosotros que ni siquiera somos capaces de hablarles allá a la familia, a los hijos, a los hermanos. Nosotros que ni siquiera somos capaces de difundir un mensajito. Le llega a usted la misa, le llega a usted el evangelio, y le llega la palabra de Dios y ahí se lo guarda. Le da pena que me vean viendo la misa, que me vean a mí escuchando la palabra, no, que me vean a mí difundiendo en mis redes sociales la palabra de Dios. Jamás, Padre, eso me da pena. Y Pedro se encargó de llenar Jerusalén con toda la doctrina. Y Pedro llegó a decir que primero había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro y los demás apóstoles se encargaron de llevar la palabra de Dios. Vamos a ver estos días cómo Pedro, cómo Felipe, cómo los apóstoles llevaron la palabra. Y miren, lo hacían con entusiasmo, lo hacían con alegría y llevaban el evangelio. Nosotros somos una cuerda de perezosos que no somos capaces, ni lavamos ni prestamos la batea. Qué bonito sería que todos nos pusiéramos de acuerdo para propagar la palabra. Usted le llega a la misa todos los días. ¿Con quién la comparte? Usted le llega al evangelio. ¿Con quién lo comparte? Le llega a la misa y no es capaz de compartirla con nadie. ¿Cuándo vas a llegar a tu familia? ¿Cuándo vas a llegar a los tuyos? ¿Cuándo va a llegar a lo de tu hogar? ¿Cuándo va a llegar a la gente más lejos de tu casa? ¿Cuándo prediques el evangelio? Hechos 5:27. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín. Ya habían estado anteriormente ante el Sanedrín, ya los habían llevado, ya los habían agarrado. En Hechos capítulo 5, ahí mismo, atrasito, usted puede leerlo y usted se puede dar cuenta. Hechos capítulo 4, todos tenían un corazón. Hechos capítulo 5, el ángel sacó de la cárcel a Pedro y le dijo, váyase a predicar. Hechos capítulo 5, al finalizar del 27, lo vuelven a meter preso, lo acaban de soltar de la cárcel, lo acaban de dejar en libertad y ellos siguen predicando. Lo dejaron preso. El Sanedrín se reúne y le dice a Pedro, escuchen, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Le acabamos de dar un escarmiento. Le estamos diciendo que no hablen. Nos molesta que ustedes no nos hagan caso. El Sanedrín se creía
la suma autoridad. El Sanedrín se creía lo maximito, lo que mandaba. Y les prohibieron rotundamente porque tenían plata, tenían poder y tenían ganas de matarlo. Y fíjese que Pedrito y los apóstoles no tuvieron miedo de eso. Porque la plata se acaba, el poder se le pasa a otro, y aunque nos quiten la vida, allá tenemos el cielo. Allá quién se mete con nosotros. Aquí, cualquiera. Pero allá en la presencia de Dios, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios está con nosotros. Les hemos prohibido a ustedes predicar en nombre de Jesucristo. Y escuchen, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con todas esas enseñanzas y quisieron hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Me encanta esto. Aunque le prohibimos predicar, ustedes nos desobedecieron y llenaron Jerusalén con esa doctrina por todos lados. Ustedes nos desobedecieron, hicieron lo que les vino en gana, Pedro, apóstoles. Somos la autoridad, obedézcanos, sométase a lo que le estamos diciendo. No tienen por qué enseñar esa doctrina aquí. Dejen que nosotros tenemos nuestra fe, nuestra religión, déjenla que lo hagamos. Le prohibimos, prohibido que ustedes lo hagan. Y miren, están haciéndolo. Y no solamente eso, no solamente no nos hicieron caso, sino que llenaron, lo multiplicaron. Ustedes le dijeron que no y ustedes dicen que sí. Miren, una de las cosas que yo he aprendido en el ministerio sacerdotal es a no defenderme. Cuando tengo ataques, cuando tengo personas detrás persiguiéndome por una prédica, sobre todo por las prédicas. A mí me persiguen por la manera de predicar, o porque levanté la voz, o porque dije, y bueno, vamos a orar, porque dentro de pocos días, por allá, el miércoles santo, voy a dar una prédica a la comunidad, porque tengo que hablar de algunas cosas que se presentan en Venezuela, y le pido oración para que esa prédica pues fluya, y bueno, al que le caiga, pues, ¿qué vamos a hacer? Y se los he dicho en estos días y se lo vuelvo a repetir. Yo soy sacerdote y debo obedecer a Dios. Si Jesucristo dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, si Jesucristo enseña que Dios es uno y trino, vaya, bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseña que el Padre y Él son una sola cosa. Y si la palabra de Dios dice que la idolatría Dios no la quiere, que no podemos quitar a Dios y colocar un Dios falso, y si la palabra de Dios llega a decir que la persona que coloque otro Dios se llama idólatra y eso está mal, pues yo tengo que denunciarlo. Y hace unos días surgió aquí en Venezuela una situación donde una persona grande, importante de Venezuela dijo que Jesucristo lo comparó con un demonio de la santería, con el Dios de ellos, de la brujería. Y dicen que Dios es el mismo que ese Dios de la brujería. Pues voy a denunciar eso y no les va a gustar. Los sacerdotes están callados en Venezuela, los obispos están callados y esta persona cada ratico lo repite, su hijo también lo repitió, que la divinidad es un fulano Yemayá. No, eso no es para los cristianos. Y los protestantes aplaudiendo y aplaudiendo porque le den algo. Entonces, cuando usted como sacerdote denuncia, la gente se pone brava. Y cuando usted enseña no le gusta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Pedro le gustaba denunciar y decir las cosas? No. ¿Qué creen? ¿Que es muy bonito recibir látigo y recibir golpes? No. Pero Pedro tenía en la mente y en el corazón que tenía que difundir la palabra de Dios. Pedro tenía en la mente y el corazón que tenía que decir la palabra de Dios. Y como Pedro tenía que decir la palabra de Dios y tenía que enseñar la palabra de Dios, entonces al grupo del Sanedrín, que eran los sumos sacerdotes, no les gustaba. A ellos no les encantaba, se ponían bravos y le dijeron, le hemos prohibido enseñar en nombre de Cristo. Y ustedes no solamente enseñan, llenaron a Jerusalén de toda la enseñanza y dicen al pueblo que nosotros somos los encargados. Somos los malos, pues claro que lo mataron, claro que estaban haciendo el mal. Pedro estaba denunciando que le habían matado a Jesús, pero que Dios lo había resucitado. Y ellos estaban mucho en lo molestos. Pero me llama la atención la respuesta de Pedro. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres.
Si llega un hombre y dice que Jesús es lo mismo que un Dios falso, yo no le voy a hacer caso a ese hombre, por quien quiera que sea. Porque es que es un alto rango en Venezuela, es el que manda en Venezuela. Y su hijo es el que también manda. Y viene a decir que Jesús es lo mismo que Yemayá. Y Yemayá es la patrona de los santeros, de los babaraos, con los que hacen brujería y porquería en Venezuela. Y entonces voy a obedecer a eso. No. Porque llegan y digan, es que en Venezuela o en cualquier parte del mundo se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Voy a obedecer a eso? No. Es que si el hombre quiere, la mujer se quiere, pues puede haber matrimonio. ¿Voy a obedecer a eso? No. Primero se obedece a Dios, que dice en su palabra, Mateo 19:5, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Hombre y mujer. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Punto. Hay que obedecer a Dios. Que llegue un hombre diciendo, usted se confiesa. Y la Biblia dice que no hay que confesarse. Oye, Juan 20:23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se les perdonen, pues no le quedan perdonados. La gente iba donde Juan el Bautista y confesaba sus pecados. La confesión se hacía. Y ese poder se lo dio a los hombres en Mateo capítulo 9. Y llega un hombre diciendo que no hay que confesar. Yo voy a creerle a ese hombre. No. Que llegue un hombre diciendo, bueno, el Papa es la bestia, es el anticristo. Es el antipapa. No estamos de acuerdo porque hicieron esto, hicieron aquello y está mandando. Yo voy a obedecer. Cuando Jesús le dijo a Pedro, al Papa, Lucas 22:31, el diablo ha pedido permiso para zarandearlo, pero yo estoy orando por ti. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16:8, que viene otro a decir un poco de tontería y yo le voy a creer a los hombres y yo le voy a hacer caso. Mire, hoy día la gente es muy tonta, muy ingenua. Hoy día la gente se para hablando de disparates o hablando de Dios y ahí le están creyendo. Y ahí está el evangelio de la prosperidad. Dios no quiere próspero, Dios no quiere salvo y no quiere rico. Oye, Jesús dijo, bienaventurados los pobres porque ellos el reino de los cielos. Y viene otro a decir que solamente son riquezas. Es que nos vamos a salvar 144,000 porque Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 dice que se van a salvar 144. Y Jesús nos dijo que iba a preparar en San Juan 14 un lugar para cada uno de nosotros. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, Pablo no llegó a decir que es un edificio en el cielo. Primero se obedece a Dios y después a los hombres. Que me voy a hacer tatuaje y me voy a transformar mi cuerpo y voy a cambiar mi cuerpo y me voy a arreglar el cuerpo y me voy a colocar y me voy a quitar. ¿No dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios? Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero para saber obedecer a Dios necesitamos saber lo que Él dice. Para saber cuál es la voluntad de Dios necesitamos leer la Biblia. Necesitamos escuchar una buena prédica, una buena homilía con la palabra de Dios. El mundo de hoy no sabe lo que Dios dice, por eso anda detrás de cualquier doctrina, detrás de cualquier payaso, de cualquier charlatán que viene a hablar y decir cosas. Como estamos ciegos y estamos tapados creyendo a lo que dice la gente, somos unos creyones y no le creemos a Dios, entonces nos vamos detrás. Miren lo que pasa en la Pascua. No se van los niños a buscar huevos de un tal conejo de Pascua cuando ni los conejos ponen huevos. Y Jesucristo resucita y es el día de Pascua, paso del Señor, la resurrección del Señor Jesucristo, y en vez de llevar a sus niños a la iglesia, los llevan a un parque. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Primero a Dios se obedece antes que los hombres, y los padres obedecen de allá detrás de huevos de Pascuas. No es lo que celebramos el 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ni el pesebre hacemos en la casa, ni celebramos el nacimiento, pero ahí agarramos a un viejo gordito y lo vestimos y decimos Papá Noel, Santa Claus. Primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. No es lo que celebra la gente por todo lo alto la noche de brujas.
No es donde le ponen disfraces y hacen caso y van y compran y se colocan sus cosas. Primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres, que dice que Dios detesta la brujería, la hechicería, la magia, la superstición y todas estas cosas. Y el que se disfraza es el demonio, no son los cristianos. La obediencia a Dios consiste en hacer caso de lo que Él dice. Pero si ustedes y yo no leemos la Biblia, no sabremos lo que Dios dice. ¿Y cómo carrizo le vamos a hacer caso a Dios? ¿Y cómo vamos a obedecer al Señor? ¿Y cómo le vamos a hacer lo que Él diga? Si no somos ni siquiera capaces de obedecerlo. Si no somos capaces de escucharlo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros obedecemos a los hombres y cuando estamos hundidos en un hueco y estamos caídos por andar haciéndole caso al hombre, Dios mío, por favor, sálvame, ayúdame, Señor. Auxilio, socorro, el tanque y el chorro. Aquí estoy, Señor, acabado, ahogado. Primero hay que obedecer a Dios. Y de último a los hombres. Y nosotros obedecemos a los hombres. Y cuando estamos refundidos, ahí sí pedimos los hijos. No seas hipócrita. Nunca obedeciste a Dios. Nunca hiciste caso a Dios. Yo se lo digo. La gente que vive de espaldas a Dios. El otro día me tocaba hacer un entierro. Mataron a una persona. Le quitaron la vida muy mal. Y cuando yo hablaba con la mamá, decía, ay, padrecito, me mataron a mi hijo me lo llevaron, padrecito, mi hijo era bueno, no se metía con nadie, tenía unos amigos malos, padre, pero no hacía nada malo. Aquella mujer llorando y destrozada. Y hablé con la esposa. ¿Qué pasó? No, padre, lo mataron, me lo quitaron, no se deberían llevarlo, pero él no era bueno, padre. Él andaba en malos caminos. Yo le dije, de los robos, de la droga, de las armas, me pegaba, me hacía de todo. Hasta me violaba varias veces, padre. Y fue y se metió con una gente mala y vinieron y lo mataron. Le dieron como 30, 20 tiros, yo no sé cuánto, bastante. Y me lo quitaron, padre, me lo quitaron. Pero no se portó bien, no sé cómo, caramba. Ese nunca conoció a Dios, nunca buscó a Dios, nunca fue a la misa, nunca se acercó. Y el día de la muerte pretende, Dios mío, agárralo, allá se lo mando. ¿Para qué le va a mandar una persona hacia el cielo? Vivió de espaldas a Dios, nunca obedeció a Dios, siempre obedeció a los hombres. El problema de nosotros es que todavía no hemos entendido que la obediencia a los hombres nos lleva al pecado, que la obediencia a los hombres nos lleva al mal y la obediencia a Dios nos lleva a la salvación. Estamos tan enfrascados en el mundo, estamos tan enfrascados en esta situación donde nos encontramos que no obedecemos a Dios. Y por eso se presenta cualquier charlatán, cualquier persona hablando pamplinadas y tonterías y allá le creemos. Dígame usted, ¿cuántas personas en internet no hablan de Dios sin leer Biblia? ¿Cuántas personas en internet no dan consejos de Dios sin leer la palabra de Dios? ¿Cuántas personas en redes sociales eso hablan tan bonito y tan hermoso, pero nunca agarran una Biblia para leerla? Consejos espirituales, reflexiones para tu día, ayuda a tu conciencia. ¿Cuántos canales podemos encontrar en muchísimas cosas de gente que habla muy bonito y habla muy hermoso? Son optimistas, son prósperos, son activos, son personas que hablan muy bien, pero obedecen a caprichos y a cosas humanas y no obedecen a Dios. Primero debemos obedecer a Dios y después a los hombres. Nosotros somos chuecos. Primero obedecemos a los hombres y de último, si nos queda chance, le hacemos caso a Dios y si no, mejor ni le hacemos caso a Dios. Dígame usted, ¿cuánta gente ha escuchado que la fornicación es pecado? 1 Corintios 6, 18, léalo si usted no lo ha escuchado. Hebreos 13, 4 creo que es que el adulterio es pecado. ¿Y cuánta gente llega y dice, no importa? Primero, si usted quiere casar, viva junto con su pareja. Usted no se preocupe, tiene que vivir, tiene que experimentar, tiene que saber, tiene que conocer. Y ahí se pasan 20 y 30 años viviendo y conociendo y nunca se casan. Obedecieron a los hombres. Eso sí,
casen por el civil, porque si fulano se muere o lo que sea, le queda la platica. Y hay gente que se casa solamente por el civil. Hay otro que, el adulterio, no importa, si usted no se entendía con su pareja, la deja, y hasta padres que dicen eso. Y se va con otra y ya no hay ningún problema, Dios no lo va a castigar por eso no está mal. Dios castigará a los adúlteros, dice Hebreos. Pero como obedecemos a los hombres, entonces no importa, no me entendí, chao cheo, chao chea. Se desentiende y se van, y ahí se rejuntan, obedeciendo a los hombres. La obediencia a los hombres hace que seamos cada día más humanos. La obediencia a Dios hace que ustedes y yo cada día busquemos el cielo. Y lastimosamente mucha gente tiene y está muy mundanizada y obedece a caprichos humanos y obedece a lo que dicen los hombres, pero no le hace caso a Dios, no hace caso a lo que Dios manda. Y ese es el peor error que podemos tener. El obedecer a los hombres es ir como una cabra loca a un abismo, es guiar un ciego a otro ciego para caer en el mismo hoyo. ¿Cuánta gente no obedece al mundo? ¿Cuánta gente le ofrecen, por ejemplo, el cigarro y el mundo le ofrece el cigarro y le hace promoción del vicio de fumar y fume, que fume, fume? ¿Qué pasa con esos fumadores? Terminan con cáncer y terminan muertos con una muerte desastrosa, triste y dolorosa, porque esa gente sufre mucho por andar obedeciendo a los amigos que le enseñaron a fumar, a los amigos que le enseñaron el vicio. Y hoy Pedro dice, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes son hombres mortales, ustedes nos están enseñando y ustedes nos están diciendo, pero no le vamos a hacer caso a esas cosas. Eso que ustedes nos dicen, eso que nos piden, no le vamos a hacer caso. La obediencia a Dios está en primer lugar y ustedes no creen que le vamos a hacer caso. Y le dan una paliza y ustedes van a ver cómo los golpean. Y ustedes no crean que obedecer a Dios es muy facilito y obedecer a Dios no trae consecuencias. A Pedro y a los apóstoles le dieron más palo que gata ladrona. Hay que obedecer a Dios. Y la voz de Dios se refleja, a mí me lo han enseñado en mis superiores. Y la voz de Dios se refleja en las personas que nos están mandando. Y la voz de Dios se refleja en la palabra de Dios. Y la voz de Dios se refleja no en el pensamiento de un hombre, sino en lo que Dios dice, en lo que Dios habla. Debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Porque los hombres llevan a los otros hombres al mismo agujero, al mismo hoyo, al mismo lugar. Y ahí me da tristeza que muchos sacerdotes obedecen más a los hombres que a Dios. ¿Y cómo? Trabajan más para el mundo que para Dios. Trabajan más para los hombres que para Dios. Curas que ya no quieren ser curas, que quieren ser trabajadores, que quieren ser maestros, que quieren ser políticos, que quieren ser abogados y andan, estudie y estudie para el mundo y para obedecer a los intereses del mundo. Y yo me quiero superar y me estoy superando y la casa llena de cartones y de títulos y papeles que no sirven para un carrizo y en vez de estar leyendo las Sagradas Escrituras y estudiar para Dios y para las cosas de Dios. La obediencia a los hombres ha hecho que nosotros los mismos sacerdotes nos descristianicemos. Nosotros los mismos sacerdotes nos veamos ajenos a la fe. Y eso está muy mal. Debemos obedecer a Dios y después debemos obedecer a los hombres. Antes a Dios, primero a Dios y después a los hombres. No es que vamos a hacer una desadaptada y hacer lo que se nos venga en gana en nombre de Dios, no. Debemos ver las normas, escuchar las normas, aprenderlas. Pero si alguien nos dice algo que está mal en contra de Dios, debemos aprender a decir no, eso no está bien. Y los mismos apóstoles dijeron, ustedes mataron a Jesucristo y nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y les enseñaron con claridad que tenían que obedecer a Dios y dieron su vida por Dios. Hoy recordamos, y termino con esto, a San Marcos, evangelista. Alguien quien escribió un evangelio. Alguien que tuvo dinero y pudo obedecer al mundo y dejó todo lo que tenía por ir a predicar, por ir a evangelizar. Y escribió, en el último capítulo escribió, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. La palabra de Dios no se puede quedar encerrada, necesita de predicadores, vayan a predicar. Y agarró y se fue con Pablo, a él mismo a predicar. Y después de Pablo agarró y se fue con Pedro a predicar y entre los dos se fueron a evangelizar. Y él escribía y Pedro predicaba y él escuchaba lo que había dicho, lo que decía Jesús y aprendió y escribió todas esas cosas.
Este hombre logró predicar, pero no solamente eso, sino que sigue predicando a través de su evangelio, uno de los más cortos que hay, uno de los más cortos, pero un evangelio bien condensado y bien lleno de Dios. El obedecer a Dios, el obedecer a su palabra, el obedecer a su mandato, hace que ustedes y yo seamos personas creyentes y personas para el mundo entero y personas muy buenas. El obedecer al mundo y obedecer las cosas del mundo hace que la gente se olvide de nosotros, hace que nosotros pasemos a un segundo plano y no sirve para nada. Aprendamos hoy la lección de los apóstoles. Sin miedo, con valor, con valentía, le dijeron al Sanedrín: primero le vamos a hacer caso a Dios y después a los hombres. ¿Usted a quién le hace caso? ¿A Dios o a los hombres? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle a Él por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso en este día, por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia, libertad, y dejen de enseñar doctrinas que vienen de hombres y no de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, queridos hermanos, en este día a Dios Todopoderoso, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios Todopoderoso para que nos enseñe a obedecerle a Él, para que nos dé la gracia de poder hacer caso a sus mandatos, leyendo la palabra, escudriñando las Escrituras y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas aquellas personas que como borregos creen, confían y hacen caso a los hombres y todavía no han entendido que la obediencia a Dios es más importante, para que a través de esta palabra puedan empezar a cambiar sus rumbos de vida y empiecen a creer y a confiar y a hacer caso a lo que Dios manda. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que como el Sanedrín, sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, atacaban a la iglesia de Jesucristo, para que Dios Todopoderoso les conceda comprender que los cristianos no callaremos, sino que daremos testimonio del Señor en cualquier rincón de la tierra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, que esta palabra que hemos escuchado, esta semilla que ha caído en nuestro corazón, nos dé la gracia de obedecerte a ti antes que a los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, nuestras ofrendas. El amor se hizo pan y vino, y su emblema es una cruz. Hubo un hombre que hace mucho tiempo la gente lo llamó Jesús. El amor se hizo pan y vino, y su emblema es una cruz. Hubo un hombre que
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Oremos. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad en la conmemoración de tu santo mártir, para que lleve y obtenga el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los mártires santos, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y le concedes la victoria en la batalla, por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es nuestro Dios. En el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, en el cielo. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío,
Yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia para todos ustedes. Los quiero mucho. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de
Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Dame vida nueva por tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Oremos. Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac, la guadalupana, la guadalupana.
fecha, su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía.